Es un gusto saludarles en esta nueva semana, espero se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la agenda de hoy. Sería la bienvenida, el desarrollo del tema, la asignación de la tarea y el cierre. La cita de este día: mientras más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias. Y siempre les voy a enviar la clase por WhatsApp, Classroom y la página web de la materia. El tema de este día: fuentes de computadoras e instrumentos de medición. Vamos a ver lo que es el concepto de corriente alterna, que se denomina como corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Utilizada genéricamente, la AC, que es la abreviatura, se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos son también ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y recuperación de la información codificada o modulada sobre la señal de la AC. Y acá tenemos el símbolo de la AC, corriente alterna. CA sería en español, pero por ejemplo en el multímetro aparece este símbolo. Ahí también se puede observar el de corriente alterna. La corriente directa se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial, que no cambia de sentido con el tiempo, aunque comúnmente se identifica la corriente continua con una corriente constante. Es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad. Así disminuye su intensidad conforme se va consumiendo la carga. Por ejemplo, cuando se descarga una batería eléctrica. También se dice corriente continua cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido. El flujo se denomina corriente continua y va por convenio del polo positivo al polo negativo. La sigla de corriente directa es DC y este es el símbolo. Entonces, en la corriente directa, un ejemplo de lo que es la corriente directa, que esta por ejemplo, en una fuente de computadora, ahí se encuentra una corriente directa porque ahí, digámoslo así, se concentra, se almacena la corriente que va a dar paso a darle energía a lo que es nuestra computadora, a lo que son los componentes internos. Y la corriente alterna, pues esa es la que vemos diariamente en nuestros hogares, en las empresas, es la que nosotros recibimos en nuestras casas. ¿Para qué sirve una fuente de poder en una computadora? Tiene la función de convertir corriente alterna en directa, así como de reducir el voltaje y redistribuirlo a cada parte de tu computadora. La fuente de poder es la encargada de suministrar energía a todos los dispositivos internos de la computadora e inclusive algunos externos, como el teclado o el mouse, y consta de 20 a 24 pines. Entonces, como dice acá, se recibe, la fuente llega como corriente alterna, pero la fuente se encarga de convertirlo a corriente directa. Y eso es lo que hace, es distribuir la energía en todo lo que es la computadora, inclusive los dispositivos externos, como dice ahí, el teclado, mouse, bocinas, impresoras, todo lo que se conecte a ella. Aquí vamos a ver algunos tipos de fuentes. Normalmente podemos encontrar dos tipos distintos de fuentes:
Las fuentes que incluyen un gran surtido de conectores y las fuentes modulares tienen un costo más alto, pero que permiten conectar o desconectar los cables a usar según nuestras necesidades. Ahí podemos observar una fuente modular, que son las que son un poquito más caras, y estas los conectores, bueno, estas partes como negritas que se ven en imagen, eso se llaman molex. Entonces, estos molex se conectan a lo que es la motherboard y también se conectan a la fuente. Se conectan cada uno de ellos a ambas partes. ¿Para qué nos puede servir esto? Digamos de que se arruina la fuente, usted ya no tiene necesidad de quitar los molex de la motherboard, sino que solo los que van conectados a la fuente modular. Entonces ya solo lo desconecta y la sustituye y ya solo conecta lo que va hacia la fuente. De ahí va lo que, de ahí las que todos conocemos, la fuente no modular, que es así, ya vienen los cables puestos en la fuente, no se pueden quitar. Entonces los molex hay que conectarlos a la motherboard. Al quemarse la fuente, pues sí, hay que quitar los molex de la motherboard y de ahí poner la fuente nueva y volverlos a conectar. Entonces esa es la facilidad que da la fuente modular, que es un poco más sencillo el retiro de la fuente. El formato tamaño de la fuente más habitual es el denominado ATX, compatible con este tipo de torres. Cuando dice denominado ATX se refiere a los case o a la caja donde están los componentes internos como la motherboard. También podemos encontrar fuentes con los cables mallados. Los cables mallados es esta parte que se ve como negra, no sé, ya cuando usted abra la diapositiva lo va a ver mejor. Esta parte como negra es como un forrito o una malla para recubrir los cables y estén más protegidos. Las fuentes de hoy en día así vienen. Antes no traían esta malla, solo traían los cablecitos. Venían desprotegidos, digámoslo así. Lo que nos ayuda es que se vean estéticamente bien y protege los cables a la hora de repartirlos por el interior de la torre. Los conectores variables en cada fuente pueden ser los conectores molex de 4 pines, los más usados hasta hace unos años para conectar discos duros, unidades ópticas y en progresivo desuso, así como los conectores de energía SATA. También encontraremos conectores de energía de tarjetas gráficas que cuentan con 6 u 8 pines. Y ahora vamos a ver en la imagen para qué sirven cada uno de los conectores molex. En la imagen, el número 1 es un conector BERG para disquetera, que eso ya está obsoleto, ya no se utiliza, pero es bueno siempre saber un poco de cómo eran los molex para disquetera. En el 2 está el conector molex universal, que este es para dispositivos IDE y unidades de disco óptico, que ya los discos IDE pues ya se están desfasando también porque ya están los discos duros SATA y los más recientes que son los discos sólidos. Y también este conector se utilizaba para pasar la energía a lo que son un DVD-ROM o CD-ROM, que antes había un CD-ROM o ya solo DVD-ROM, o quemadores de DVD, que es lo más común. De ahí el número 3
conector para dispositivos SATA. Este se utiliza para pasarle energía a los discos duros SATA y también a las unidades ópticas, como puede ser un DVD-ROM o un quemador de DVD. En el número 4 podemos ver el conector para tarjetas gráficas de 8 pines, separables para 6 pines, dependiendo cómo sea el conector en la motherboard. En la 5 este es un conector para tarjeta gráfica de 6 pines. En el 6 tenemos un conector para placa base de 8 pines. Cuando dice placa base es la motherboard, es el que le da la energía a la motherboard. El 6, el 7, conector para CPU combinado para el conector de la placa base de 8 pines a 12 voltios. Este es otro tipo de conector para la motherboard. En el 8, conector para placa ATX de 24 pines. Este también alimenta todo lo que es la motherboard. Ahora vamos a ver un instrumento de medición que es el multímetro, también denominado polímetro. Es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales, o pasivas como resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna. Los hay analógicos y posteriormente se han introducido los digitales, cuya función es la misma, con alguna variante añadida. Las magnitudes de estos aparatos las magnitudes que estos aparatos miden son voltímetro, amperímetro, ómetro, continuidad o diodo. Y aquí podemos ver un multímetro digital, uno sencillo, y ahí describe cada una de las partes. Por ejemplo, aquí está el símbolo de la corriente continua. Acá está el símbolo de la corriente alterna, que era ahí lo que les estaba explicando al inicio, para qué servía cada una de ellas. También tenemos la parte para medir o probar la resistencia eléctrica de componentes electrónicos. Los transistores, que sirven para medir la resistencia del transistor. Los diodos, los conectores para medición punta negra, conector para medición punta roja, conector para medición de corriente con una intensidad máxima de 10 amperes de punta roja. Cuando dice punta roja, punta negra, pues son los cables que se conectan ahí, que son de color negro y rojo. También está para los transistores, amperaje de corriente continua, y eso es lo que trae el multímetro. Entonces, en mantenimiento, pues aquí lo vamos a ocupar para medir el voltaje de la fuente. Esa es la función que vamos a dar. Y vamos a pasar a la parte de la tarea. Dice: investiga en qué consiste un multímetro análogo y dibuje o recorte la imagen de un multímetro análogo. En la número 2 dice: deberá ver el siguiente video, y al ver el video vamos a contestar las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los materiales e instrumentos que se utilizaron para medir voltaje? Explique cómo identifica si el voltaje de la fuente es correcto o incorrecto. ¿Cuáles son los colores de cable que no midió con el multímetro? ¿Cuáles son los nombres de las entradas del multímetro donde se conecta el cable rojo y negro? Investigue los valores de una fuente de poder ATX. Entonces, para contestar A, B, C, D y E, tenemos que ver el video. Y la fecha y forma de entrega lo puede hacer en el cuaderno y tomar las fotografías para enviarlo al correo. También puede hacerlo de forma digital y enviarlo al correo a Classroom, y por ahí les pongo
el correo. La fecha de entrega es para el viernes 4 de junio. No se nos olvide poner nuestro nombre completo, número de lista, grado, opción y sección. Y con esto me despido. Espero pasen una bonita semana y nos vemos en la próxima.